¿Qué tal? ¿Cómo están? El Barcelona está tercero en la Liga Española, tiene que jugar frente al Atlético de Madrid dos partidos durísimos por la semifinal de Copa del Rey, que además define en Madrid, los define en Barcelona, y también en Champions se espera en los octavos de final, todavía no conociendo cuál es su rival, esperando el rival de lo que surja en los 16avos de final, en estos play-off o play-in, depende cómo se lo quiera llamar. Sin embargo, hay un optimismo increíble en Barcelona, un optimismo que hace mucho tiempo que no se veía, un estado de conformismo o de conformidad, mejor dicho, por parte de la prensa y de los hinchas, que pocas veces uno vio en tantas veces que uno fue a los partidos de Barcelona, tanto en Camp Nou como ahora en este breve periodo en Montjuic, hasta que el Camp Nou vuelva a ser parte de la localía del Barcelona, ¿no? Todavía no se sabe bien cuándo regresará al Camp Nou, pero no falta mucho para que eso ocurra. ¿Por qué este estado de optimismo? Porque hay un personaje fundamental en este cambio que es Hansi Flick. Hans-Dieter Flick, así se llama, el técnico alemán que dirige al Barcelona de esta temporada, llegando, no digo en silencio, pero sí muchos lo miraban con cierta desconfianza. Hay algunos antecedentes de técnicos alemanes, como por ejemplo el caso de Udo Lattek en la época de Diego Maradona. Udo Lattek llegó a coincidir con Diego Maradona en los años 80, principios de los 80 en Barcelona, pero en una situación completamente distinta. Udo Lattek era mucho más de ejercer una disciplina, mucho más duro en la relación con los jugadores, y en este caso estamos viendo un Hansi Flick casi siempre bien parado en todas las ocasiones. Alguien que responde bien a la requisitoria de los periodistas, alguien que sabe resolver las situaciones, que maneja bien el vestuario y que además, algo muy importante futbolísticamente hablando, que es haber potenciado a los jugadores. Es decir, el Barcelona venía de una determinada manera, jugando siempre con cierto estilo, porque con Xavi Hernández había conseguido jugar un cierto estilo, lo que no había tenido era una constancia en el juego, y ahora con el Hans-Dieter Flick consiguió algo que no parecía fácil, que parecía bastante más complicado, que es volver a una enorme capacidad de gol, porque el Barcelona está a punto de batir todos los récords de goles, lleva 113 goles, con un promedio de más de 3 goles por partido, que esto hoy en el mundo del fútbol es muy muy difícil, pero el Barcelona muchas veces ha goleado. Ahora hace poco asistimos a 2 goleadas seguidas al Valencia, que es cierto que es un equipo que está en crisis, que es un equipo que ha vendido muchos jugadores, que está en una etapa muy complicada institucional, pero bueno, le ha metido 12 goles al Valencia en 2 partidos, lo cual habla claramente de la enorme capacidad de gol de este equipo de Barcelona. Vamos a analizar cómo juega, cómo se para, pero yo quiero hacer en este análisis de Flick también un estricto acto de justicia con Xavi. Porque yo creo, y esto lo quiero decir de entrada, no hay Barcelona de Flick sin Xavi previamente. Uno dice, no, pero si con Xavi no le iba tan bien. Probablemente no, probablemente no. Por ejemplo, el 4-0 o el 0-4, mejor dicho, del Bernabéu, con el que Barcelona no solamente ganó, sino que vapuleó al Real Madrid en esta temporada, lo vimos con Xavi. También hubo un 0-4 con Xavi en el Bernabéu, igual que con Hansi Flick. Pero también es cierto que Xavi fue goleado como local. Es cierto eso también. Xavi fue goleado en el Camp Nou cuando el Madrid visitó al Barcelona. Es decir, con Xavi hubo de todo. Pero sí quiero decir que al margen de los resultados, Xavi hay que resaltarlo porque promovió las divisiones inferiores, promovió la cantera de la Masía. Muchos jugadores que ahora se destacan, hay que tener en cuenta que primero jugaron con Xavi, que Xavi se animó a ponerlos cuando eran muy pero muy jovencitos. Estoy hablando del caso de Pau Cubarsí. Hoy nadie discute a Pau Cubarsí. Pau Cubarsí es un jugador importante hasta en la selección española. Juega en la selección española, pero es muy jovencito. Acaba de cumplir los 18 años y por eso hubo que modificar el contrato porque ya cumplió la mayoría de edad. Pero Pau Cubarsí, piensen ustedes que debutó con Xavi siendo menor de edad. Era un chico, era prácticamente un chico. Y efectivamente Pau Cubarsí maneja todas las opciones que puede manejar un marcador central. Porque juega bien de arriba, porque juega bien de abajo, porque anticipa, porque parece un veterano cómo se mueve en la cancha, sale jugando bien, tiene visión de campo, es tiempista, es decir, lo tiene todo. Pero bueno, había que verlo a Pau Cubarsí y Xavi lo llevó a Pau Cubarsí al plantel de primera división. Pero no nos quedamos con eso. También Xavi llevó a Lamine Yamal. Lamine Yamal estaba directamente en el tercer equipo de Barcelona, no en el segundo, en el tercer equipo de Barcelona, y fue subiendo rápidamente a entrenarse con el primer equipo.
Alguno puede decir, y bueno, no hay que no hay que tener una gran visión para darse cuenta que Lamine Yamal era un crack. Bueno, puede ser. Lo que yo digo es que hay que animarse a ponerlo y a darle continuidad. Y fue lo que hizo Xavi. Es decir, no me parece, no estoy menospreciando que quede claro el trabajo de Hansi Flick. A mí me parece un trabajo espectacular. Sí digo que me parece que no hay que ser injusto con lo que pasó antes. Más de una vez pasó en muchos técnicos exitosos que le prepararon un poco el terreno. Es decir, que el técnico anterior hizo el trabajo, no diría, no me gusta decir sucio, el trabajo complicado, se puede llamar así, el trabajo de base para que después triunfe otro. Yo creo que eso fue lo que pasó con un Xavi Hernández que no tuvo el marketing, que claro, es un jugador de la casa, es un jugador que ha tenido un éxito tremendo como futbolista, aunque le ha costado mucho, porque Xavi Hernández los primeros años no lo pasó bien en el Barcelona, más de una vez lo pensó en cuanto a la posibilidad de irse de Barcelona, estuvo a punto de irse al Milan, por ejemplo, en una oportunidad, porque Xavi triunfó de grande. Xavi no triunfó al principio, triunfó de grande. Al principio le decían que era pusilánime, que no tenía carácter, que a lo mejor no jugaba en la posición adecuada, y después viene aquella charla con Rijkaard, aquella charla también con Luis, ¿no? Con el sabio de Hortaleza, con Luis Aragonés, en el que cambia de posición y juega un poco más adelantado de la cancha y ahí se produce el gran triunfo de Xavi. O sea, Xavi siempre le costó mucho todo. Y yo salgo en defensa de Xavi en este punto, más allá de que, por supuesto, el rendimiento del Barça no se compara con este de ahora, porque él sentó las bases de alguna manera con la elección de algunos jugadores, con haber dado continuidad a jugadores muy jóvenes para que ahora esos jugadores que, claro, Hansi Flick se encuentra con un Cubarsí con una cantidad de partidos en primera, a los que le sigue dando continuidad porque, claro que Hansi Flick también cree en el buen fútbol y también cree que esos jugadores tienen que estar. Pero Hansi Flick se encuentra con Lamine Yamal ya camino a un jugador que no digo que sea maduro, porque a esa edad no puede ser maduro, pero sí un jugador con muchos más partidos en la espalda, con mucho más poder de decisión, con mucho menos miedo al fracaso o con ese temor que tenía. Lo vi debutar a Lamine Yamal en la cancha, de esos primeros partidos que pateaba poco al arco. Era lógico, tenía ese temor, esa responsabilidad de los primeros partidos, de no saber qué va a pasar. En cambio, hoy está mucho más seguro Lamine Yamal, hoy es una estrella mundial Lamine Yamal, es uno de los jugadores que ya es premiado, que ya se habla de futuro Balón de Oro, entonces no está en la misma situación Lamine Yamal que antes. Esa continuidad que tuvieron Lamine o tuvo Cubarsí, o que también tuvo Fermín, o que tiene Fermín, que más allá de las irregularidades por lesión y por haber estado ausente en muchos partidos, Fermín es otro jugador que ya ha participado con la selección española también más de una vez y le ha dado muchos resultados. Es decir, estamos hablando de varios jugadores que me parece que tienen ahora en el lomo una cantidad de partidos muy importantes. Incluso Iñaki Peña. Iñaki Peña que ahora perdió su lugar porque Hansi Flick prefirió darle más espacio a Szczęsny, al arquero Szczęsny polaco, que ya se había retirado del fútbol y que volvió a partir de la lesión de Ter Stegen, porque acá quiero referirme a otra cosa más. Tampoco crean, y vuelvo a elogiar a Hansi Flick en esto, no crean que la tuvo fácil. Hansi Flick empezó la temporada y tuvo varias lesiones y varios problemas que afrontar. La lesión de Ter Stegen es una lesión muy importante para el Barcelona. Porque Ter Stegen es uno de los mejores arqueros del mundo, el arquero alemán. Fíjense otra cosa también, es alemán como él. O sea, la posibilidad de dialogar que Hansi Flick tenía con Ter Stegen, un arquero contrastado, un arquero con enorme experiencia, bueno, eso se vino abajo con la lesión grave de Ter Stegen que está prácticamente toda la temporada fuera. Entonces, tiene que salir el Barcelona a ver qué va a hacer con el arco. Y bueno, Iñaki Peña es un arquero muy joven. Entonces, darle toda la responsabilidad a Iñaki Peña, que saben que había mostrado su valor las veces que el Barcelona tuvo que necesitarlo. Pero también, claro, esta posibilidad de que Szczęsny volviera del retiro y volviera a participar, y eso que Szczęsny llega al Barcelona con la idea, hasta diciéndolo, que el titular es Iñaki Peña y yo vengo a sumar. O sea, en ningún momento Szczęsny polemizó con Iñaki Peña. Pero sí que termina siendo que algunos dicen que porque llegó tarde en una oportunidad de un entrenamiento Iñaki Peña, pero desde ahí Hansi Flick confió en Szczęsny. Es un gran arquero al que vimos en el Mundial de Qatar, incluso atajándole un penal a Messi, nada más y nada menos, en el Mundial pasado, en el Mundial de Qatar. Bueno, Szczęsny se terminó estabilizando, más allá de un principio con algunos problemas de salida, claramente hubo hasta burlas de alguna clase de periodismo, de un sector de periodismo sobre algunas actuaciones de Szczęsny al principio, que a mí no me parece tan grave como lo que se vio. Pero bueno, más allá de eso,
Tuvo problemas, ¿cómo no? Hansi Flick. Lo tuvo en largo, como dije. Tuvo el problema de la lesión de Marc Bernal. Es decir, cuando comienza la temporada, Hansi Flick lo tenía a Marc Bernal como uno de los posibles volantes en esa línea de dos, de ese esquema 4-2-3-1 que habitualmente Hansi Flick hace en el Barcelona. Un 4-2-3-1 que también se puede decir que puede ser un 4-1-1, ¿no? 3-1, porque en realidad hay uno de los volantes de los dos que juega un poco más atrás que el otro, no juegan tan en línea siempre. Y depende además quiénes sean esos dos que juegan, ¿no? Pero al margen de eso, Marc Bernal era importante, termina siendo lesionado y termina apareciendo Casado, que es otro, fíjense, jugador que también empezó a jugar con Xavi. Casado también es alguien que empieza a jugar con Xavi Hernández. Es decir, que vuelvo al concepto inicial. Más allá de después elogiar lo que hace Hansi Flick en todos los órdenes, porque no solamente en el futbolístico, sino, como dije, en el manejo de vestuarios, en las respuestas que da la prensa, en la tranquilidad que transmite, en estar seguro de cada paso que da. Me parece muy importante todo eso. Pero no hay Hansi Flick, no hay Barcelona 2024-25 sin Xavi Hernández antes. Xavi Hernández sentó las bases con los errores que pudo tener, tácticos, técnicos, de falta de experiencia, porque solo había dirigido en Qatar, es cierto, pero sin Xavi Hernández seguramente no habría habido este Barcelona 2024-25. Ahora, yendo ya así al grano con este Barcelona, hay que decir que tiene una capacidad de gol brutal, pero que también entre los méritos de Hansi Flick está el haber entregado una confianza total y en haber recuperado algunos jugadores que realmente no parecía que se podían recuperar de esta manera. Uno de ellos es Jules Koundé. Koundé, lo dijimos en este canal en el Mundial 2022, que justamente recomendamos para la final de ese Mundial que Di María fuera por la izquierda porque Koundé no sentía la raya. Claramente Koundé era mucho más marcador central que lateral. Hoy ese concepto quedaría totalmente en el olvido. Hoy si tuviera que jugarse la final 2022, en este momento ya no le diría a Di María que fuera por la zona de Koundé, porque probablemente tendría problemas con Koundé. Koundé ha mejorado muchísimo en lo físico, muchísimo en lo futbolístico, tiene otra confianza y eso se debe mucho al técnico. Se debe mucho al técnico, se debe al andar del equipo. Barcelona es un equipo. Es un equipo que, como decía antes, no está primero en la liga, estuvo primero, desperdició varios partidos que perdió el local en una mala racha de 4 o 5 partidos, pero se recompuso y ahora es realmente un equipo temible que puede volver a ganar la liga o puede volver al primer lugar en la liga en próximos partidos, pues está muy muy cerca, está a 2 puntos nada más del Real Madrid, recuperó 5 puntos de los 7 que le llevaba el Real Madrid y se acercó muchísimo también al Atlético, en una liga que por fin tiene 3 equipos peleando palmo a palmo y no se olviden del Atlético de Bilbao, que tampoco está tan lejos, en el cuarto lugar. Bueno, así como Koundé pasó con otro jugador muy importante hoy para el Barcelona, de los más importantes, ovacionado en todos los partidos cuando lo reemplazan o cuando marca algún gol, que es Rafinha. Y de esto acá sí me quiero detener bastante. ¿Por qué? Porque Rafinha, el brasileño, gran jugador, con muchísima técnica, un jugador que define muy bien y que tiene ahora una seguridad total en su juego, que hasta consiguió ser capitán en algunos partidos o ser el segundo o el tercer capitán en otros. Era un jugador totalmente defenestrado. Rafinha era un jugador que aparecía en todos los mercados de pases como parte de pago para cualquier otro jugador que el Barcelona quería fichar. Me gustaría saber si hoy los dirigentes de Barcelona o Deco, que es el secretario técnico, el secretario futbolístico, piensan así hoy. Estoy seguro que no. Ya Rafinha está absolutamente consolidado. Es más, Rafinha tiene una enorme cantidad de goles, realmente tremendas para lo que es esta temporada. Y esto se debe primero a la seguridad que le transmitieron. Segundo, me parece, por supuesto que se ve a su propio trabajo interno, porque esto es muy importante que el jugador también se consolidó. Pero el tercer punto me parece muy importante destacar, y es que Rafinha no es un extremo. Esto lo dijimos muchas veces también en este canal. Rafinha no es extremo, Rafinha es un volante ofensivo, es un carrilero con poder ofensivo que parte desde un poquito más allá de la mitad de la cancha hacia el área o hacia la banda, pero no es delantero, que es algo que sí le pasaba con Xavi anteriormente, que creo que para mí había un problema de ubicación en la cancha. ¿Cómo llega Rafinha al Barcelona desde Leeds? Justamente jugando con Marcelo Bielsa en el Leeds como volante, tal como pasa ahora. Es decir, no jugando como delantero. Ese 4-2-3-1 que decíamos antes permite que esos tres, dos por banda y uno por el medio, jueguen detrás de Robert Lewandowski y justamente eso lo abastece mucho más.
Y yo creo que ahí Rafinha gana terreno, gana seguridad, porque está en la suya, porque está en su salsa, porque es donde debe jugar Rafinha. Entonces, el mérito también de Hansi Flick en muchos casos es potenciar jugadores y segundo, colocarlos, justamente por eso los potenció para mí en mucho, colocarlos en el lugar donde se siente más cómodo jugar. Entonces, eso me parece también muy importante. El tercer jugador, que no es que recuperó, porque esto es casi nos falta de respeto decirlo así, pero un jugador que también potenció más aún de lo que ya venía haciendo, es Robert Lewandowski. Los goles que metió Robert Lewandowski, 31 goles ya en total de todos los torneos, me parece que muestran las claras la confianza que se tiene el polaco de tantos años en el fútbol alemán y que, al que Flick conoce como nadie, porque bueno, Flick lo tuvo Lewandowski en el Bayern, en el gran Bayern que salió campeón de Europa, ¿no? Hay que recordar que Flick también apareció, no digo de la nada, pero Flick era el entrenador, digamos, asistente de Niko Kovac en ese momento. Cuando Niko Kovac es despedido en noviembre de 2019, aparece entonces Flick y en poco tiempo consigue esto, la Champions League para el Bayern, que además ganó 2 Bundesligas, ganó todos los títulos porque ganó la Copa Alemana, la Pokal, ganó también la Supercopa Alemana, la Supercopa de Europa, o sea, ganó el Mundial de Clubes, o sea, prácticamente ganó todo o todo Hansi Flick en muy poco tiempo. Estamos hablando de noviembre del 19 al 30 de junio del 21 cuando se fue. En ese tiempo, en ese lapso, ganó todo lo que ganó Hansi Flick. Y bueno, Hansi Flick jugaba justamente, si ustedes lo piensan, con un esquema muy ofensivo, algo que no es tan común en el fútbol de hoy. Un esquema ultra ofensivo, pero yo creo que ese era un esquema más estático, por decirlo de alguna manera, que este del Barcelona, que todavía tiene más virtuosos. También que los tenía el Bayern, los tenía porque Kimmich, Thiago Alcántara, arriba Coman o Sané de un lado, Gnabry del otro, Thomas Müller detrás de Lewandowski, un equipo tremendo el del Bayern. Pero este Barcelona realmente ha conseguido un funcionamiento sorprendente en el tiempo que lleva trabajando Hansi Flick. Y una de las cosas más importantes también de este Barcelona es el tema del achique de espacios. Algunos lo llaman a jugar al offside, a mí no me parece que sea eso. Es un achique de espacios que hace que, por un lado, claro que las espaldas de los últimos defensores generen cierto peligro, ¿no? Porque hay un espacio enorme entre los defensores y un arquero muy veterano, además como Szczęsny, que como dije venía a retirarse. Entonces se genera un espacio que si le ganan las espaldas y le saben jugar al Barcelona por ahí, puede ser que reciba muchos goles. Pero claro, el Barcelona hace muchos más goles de lo que recibe, muchísimos más goles, tiene una diferencia de gol brutal en el año, brutal, realmente brutal. Estamos hablando de 113 goles en el año, un poquito más allá de la mitad de temporada, un 60% de la temporada, lo cual es muchísimo, muchísimo. Y esto tiene que ver con eso que digo, achica los espacios, y al achicar los espacios, muchas veces ustedes verán que la última línea del Barcelona juega casi en la raya, casi en la mitad de la cancha. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si juega en la mitad de la cancha, casi todo el partido, como el Barcelona tiene una enorme posesión de pelota, porque le gusta la pelota, y es lo que digo siempre, la pelota es inútil, con la pelota se juega, la pelota hay que quererla tener, porque uno la administra y ya de por sí se parte de la base de que si uno la tiene, no la tiene el rival. Pero además también uno la tiene y con eso puede generar una enorme cantidad de situaciones de gol si tiene los jugadores adecuados. Y yo creo que el Barcelona tiene los jugadores adecuados para eso. Entonces, como digo, la defensa se para muy adelante, las espaldas quedan, si hay algún balón largo, bien colocado, que deje en algún jugador de Barcelona en una posición complicada, que no dé el paso adelante en el momento justo, claro que eso puede ser un problema. Pero yo veo muy aceitada la defensa de Barcelona. Fíjense que casi todos los partidos hay una enorme cantidad de fuera de juego por parte de los rivales, porque Barcelona está bien colocado en ese sentido. Pocas veces le pasa que falla, muy pocas veces falla, y ahí es cuando, en el momento que falla, algún defensor tiene que volver a velocidad o Szczęsny tiene que aparecer o Iñaki Peña si le toca. Otra cuestión, otro problema que tuvo que afrontar también Hansi Flick es el tema de Dani Olmo y de Pau Víctor. La desinscripción de estos dos jugadores durante algunas semanas no pudieron participar o les afectó también psicológicamente. En el caso de Olmo, recién ahora está volviendo, por ejemplo. Entonces tuvo que lidiar también con eso. También con la vuelta de Gavi, que es un jugador que era muy importante en la estructura con Xavi y que estuvo lesionado mucho tiempo y bueno, lo fue manejando muy bien Hansi Flick para que volviera de la mejor manera. Otra cuestión es también el caso
Frenkie de Jong. Frenkie de Jong es un jugador que fue muy discutido, empezó muy bien en el Barcelona, pero terminó siendo muy discutido, hasta se hablaba de dejarlo ir cuando terminara su contrato. Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, la temporada pasada recibió muchas presiones para salir del club. Bueno, Frenkie de Jong está volviendo ahora también a buen nivel, de a poquito. Y otro jugador que me parece el más importante de todos, yo creo que es el mejor jugador que tiene Barcelona, que es Pedri, que tenía siempre un problema que eran las lesiones. Pedri tiene un físico endeble, Pedri es un grandísimo jugador, de una técnica muy depurada, siempre sabe qué hacer con la pelota, pero ha tenido siempre la discontinuidad por la enorme cantidad de lesiones que tuvo en su carrera. Pero ahora Pedri hace mucho que no se lesiona. Pedri juega con una enorme continuidad, con una gran seguridad. Y claro, si además de todo eso Pedri levanta la cabeza y tiene a Lamine Yamal, a Rafinha, a Gavi o a Lewandowski, bueno, claro, después tienen quien descargar además de los remates que él hace, o de los pases que pone, o de jugar la corta, jugar la larga. Pero Pedri siempre tiene además compañía adecuada para jugar al fútbol. Entonces yo creo que lo que ha pasado finalmente es que Hansi Flick lo que consiguió es un ecosistema de juego, en el que a todos les gusta traer la pelota, tienen la pelota y la saben administrar, tienen grandes administradores, cada jugador sabe lo que quiere, un vestuario armónico, una enorme capacidad de gol y una cantidad de jugadores potenciados fundamental para aspirar a ganarlo todo. Después, si gana todo o no, es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque el Barcelona, por lo menos en los torneos locales, tiene que enfrentar un gran Real Madrid, que tiene un gran plantel, que no por nada ganó la cantidad de Copas de Europa que ganó, y el Real Madrid todavía tiene algunos jugadores con 5 o 6 Copas de Europa en la espalda. Es decir, estamos hablando de un equipo fuertísimo, al que le ganó, pero por goleada en el Bernabéu cuando lo enfrentó, pero bueno, va a haber muchos más enfrentamientos. Y ahora mismo tiene el Atlético de Madrid a 2 partidos en la semifinal de Copa del Rey. Y vamos a ver si no tiene al Real o al Atlético de Madrid también en la Champions, porque eso también puede ocurrir. Entonces, por supuesto que se enfrenta en el torneo local o en los torneos locales con equipos fuertísimos como nunca. El Atlético de Madrid es uno de los mejores atléticos de los últimos tiempos. Pero desde el Barcelona, por lo menos, hay que decir que realmente ha hecho o está haciendo todo lo posible para estar en los primeros puestos de Europa y de España también. Por eso, creo que hay que destacar el juego. Yo siempre digo lo mismo. Después campeón puede salir cualquiera de los tres porque es muy parejo todo. Y porque cada uno aprovecha sus circunstancias. Pero sí quería hablar del Barcelona de Flick y del propio Hansi Flick porque realmente están muy centrados con lo que está trabajando. Me parece un gran trabajo hecho hasta ahora y realmente no se esperaba que eso ocurriera. Yo me acuerdo que cuando comenzó la temporada, el primer partido por la Gamper, hubo una derrota contra el Mónaco 3-0 que fue durísima. Y era a días de comenzar la liga. Entonces, ¿quién podía esperar que en pocos días se recompusiera de esa manera el Barcelona, que además está sacando partido de casi todos los jugadores? Con los obstáculos también comentaba el de Araujo. Bueno, Araujo, el zaguero central uruguayo que también se lesionó y que entonces estuvo de baja varios partidos. Hasta se barajó la chance de que a lo mejor salía porque había perdido su lugar porque Íñigo Martínez lo reemplazó. Y claro, la defensa con Cubarsí y con Íñigo al final se estableció bastante fuertemente. Bueno, después se lesionó Íñigo y volvió Araujo, pero claro, con todo eso tiene que trabajar Hansi Flick con muchísimos problemas institucionales además, porque hubo cantidad de problemas. Por ejemplo, cuando fue el momento de la desinscripción de Pau Víctor y de Dani Olmo, fue un momento muy duro institucional, muy duro institucional. Pero Hansi Flick siempre se mantuvo, ¿no? Hansi Flick siempre se mantuvo tranquilo, tiene una tranquilidad pasmosa, transmite una absoluta seguridad y yo creo que va por un buen camino y que además, como dije antes del Bayern, me parece que es un camino ya demasiado coherente en el tiempo. ¿Por qué? Porque con el Bayern logró cosas impresionantes, un Bayern que era ultra ofensivo y parecía que uno decía, bueno, este Bayern es ultra ofensivo porque tiene esos jugadores, pero no creo que Hansi Flick en otra oportunidad haga lo mismo. Bueno, sí, lo está haciendo otra vez, es una muestra cabal y hay cierta cuestión crucifista acá que a mí me llama mucho la atención, porque cuando le preguntaron a Hansi Flick por algunos goles en contra que recibió el Barcelona, siempre la respuesta es sí, pero nosotros metimos muchos goles en el otro lado, ¿no? Que es un poco una anécdota que creo que conté alguna vez en este canal, que cuando empezaba una de las temporadas con Cruyff en los 90,
como técnico de Barcelona, el presidente Núñez le dijo, pero Johan, los jugadores que usted pidió para fichar son casi todos delanteros, son ofensivos. Defensivamente usted no pidió a nadie y nos van a llenar de goles. Y Klopp le dijo, presidente, si ganamos 6-5, ganamos todos los partidos. Es decir, creo que hay ahí un sentido lógico de que lo ofensivo es lo que importa y me parece que hay que destacar eso en un fútbol cada vez más meticuloso, cada vez más metido atrás, cada vez más especulativo, con mucha pérdida de tiempo, con partidos que se pueden avanzar y verlos en 30 minutos. Bueno, cuando aparece un técnico, y un técnico alemán además, con esa tradición, que aparece en el Barcelona o en cualquier otro equipo y propone este fútbol, es para resaltarlo como queremos hacer con Hansi Flick, pero no se olviden, no hay Flick si antes no hubo Xavi, y eso también hay que rescatarlo. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.